Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Nuestra embajadora del programa El Calor del Fuego estuvo en San Gil, ¿cierto? Estuvimos en San Gil, digo estuvimos porque fuimos varias personas de aquí de la ciudad de Medellín. Un saludo para los de Bucaramanga y los de San Gil, unas personas muy amables, muy bellas. Además tuve un encuentro amoroso, José Antonio, que es uno de nuestros televidentes más fieles, qué bien, fue bien. hasta allá, hasta el lugar donde estábamos en el retiro. Yo estaba de pelo cogido porque estábamos súper acalorados, pero... Fan de Pili. Sí, es súper fan. Nos abrazamos y él después me decía, yo nunca había recibido un abrazo tan amoroso, pero es que ese es el estilo con el que nosotros los cristianos saludamos a los que también son cristianos. A José Antonio, a su esposa, a todos los de San Gil que nos recibieron con tanto amor y que pasamos un retiro bellísimo en el fin de semana. Gracias por invitarnos, gracias por esa acogida y por mostrarme de nuevo a Jesús resucitado. Hay santos y hay, digamos, hay unos que son santos y hay otros que escribimos y hablamos de los santos. Y por eso nos vamos a volver santos. Por eso hoy vamos a tener a unos y otros. Vamos a tener a un sacerdote que se está gastando la vida en un país muy extraño para nosotros, para ti y para mí, no para nuestro segundo invitado. Es el padre Jameson, que hace más o menos unos 3 años está en Mongolia, y vamos a conocer cómo es la misión en este país, ahí en el límite con Rusia y con China. Vamos a conocer esta historia. Y el escritor de los santos es Néstor Armando Alzate, que hoy nos trae el tomo número 2 de su libro El Santo del Día. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del primer periodo de este año, del primer trimestre, de este tomo número 1? Pues hoy tenemos la feliz noticia para nuestros televidentes que ya salió el texto que corresponde al segundo trimestre del año, y vamos a hablar también con Néstor de algunos santos ya de este periodo. Entonces, me alegra mucho tener a Néstor aquí porque conoce mucho de esta zona, y entonces vamos a poder hablar con el padre Jameson de la cultura también maravillosa. Nos ha traído una cantidad de cosas bellísimas de Mongolia para que nos explique un poco lo que mueve su corazón. Hablando antes del programa yo le veía esa emoción en los ojos, que nos hable un poquito de esa región. Padre Jameson, gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de dar a conocer esta parte del mundo, Mongolia, como dice usted, un país tan lejano, pero que intentamos a través del contacto con ellos de dar a conocer hoy por hoy esta linda misión, una de las misiones más jóvenes de la Iglesia Católica, con 26 años misionero de la Consolata. Existencia. Sí, yo soy misionero de la Consolata. Como le decía al principio, yo me formé en el África. Gran parte de mi formación pasó por la República Democrática del Congo, donde estudié la teología, y luego fui destinado al Kenia, donde terminé el año pastoral y el diaconado, trabajando al norte con las culturas nómadas también, de la tribu de los Samburu. Vea, mire padre, vea. Muy bien, esa hace parte de la artesanía, el padre Jorge Iván. Y la tienes, la mantienes. Pero por favor, no me la quito. Pues mientras estábamos pensando, el padre Néstor empezó ya con un deseo de hablar, de contarnos. No, y es que acuerde que si yo no hablo me salen letreros. Es por eso yo dije, ojo con no dejar hablar al padre. Estuviste en la Perla del Fonse, la tierra de Lorenzo Alcantús, de José María Ortiz, de José María Gómez Ruedel, famoso conde de Cuchicuti, una tierra bellísima. Tuve la fortuna de vivir el cañón de Chicamocha, qué cosa tan hermosa. Yo viví en San Gil. ¿Cuánto tiempo? Yo dirigía Radio Guanentá de San Gil, 1 año y medio. Qué bien. Sí, yo vivía allá. Hermosa tierra y gente maravillosa. Gente súper bella. Y Mongolia, nosotros siempre tenemos la referencia que tenemos es África. Misión en África, ¿cierto? Como que no pensamos que la misión pueda ser en Europa, en Asia, en otros países, en otros continentes. Sin embargo, en Mongolia, uno pensaría, ¿será que hay pobreza en Mongolia? ¿También hay zonas muy difíciles, padre? Precisamente Mongolia ha sido uno de los países que nuestra comunidad de los misioneros de la Consolata, fundada en 1902 en Turín, Italia, y que ha hecho
como campo de misión la primera vez en África, en Kenia. Después del año 91 ha decidido mirar hacia el Asia. Y entonces, lanzando esta mirada hacia el Asia, se ha fijado en Mongolia. En Mongolia llevamos 15 años de presencia. Allí los misioneros y las misioneras de la Consolata trabajamos en un proyecto en conjunto. Y precisamente ha sido atractivo para nosotros, puesto que es considerado como un país periférico, una misión muy joven y un lugar muy periférico. Mongolia Exterior. Mongolia Exterior. Porque está en el extremo, casi llegando allá al mar de Bafin, por allá, por la parte norte. La cosa más brava, es lo más alejado del mundo. ¿Y por qué Mongolia? ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? Pero miren, aquí está el mapa. Aquí está el mapa para que nos ubiquemos. Ya, Néstor, miren, ayúdanos. ya. Ahí está Kazajistán, Kirguistán... Todas las repúblicas caucásicas, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán. Allí no están. Pakistán es mucho más abajo y es producto de la división de la Afganistán. India, pues, de 1948. Mongolia, de allá salió Genghis Khan, que vino y prácticamente invadió Europa. Y allá también era el reino de Kublai Khan, nieto de él. Allá fue donde estuvo Marco Polo. Hasta allá llegó Marco Polo, hasta ¿Por qué Ulan Bator. todos terminan en, tú cuentas mucho esta historia, porque todos terminan en Istán? Tan significa tierra. Entonces, la Esas tierra terminaciones, land, tan, onia, todo eso significa tierra. Pero entonces está arriba de China, antes de Rusia, o antes de... Inclusive cuando sacaron el último emperador de China, Puyi, se lo llevaron para Mongolia y lo nombraron artificiosamente, los japoneses como emperador de China, pero allá en Mongolia. Allá fue donde él estuvo. ¿Pero es pobre Puyi. Mongolia o por qué se escoge la misión ahí, Padre Jameson? Los misioneros de la Consolata llegamos en un momento pues, importante para la misión de Mongolia. Llevaba 10 años de presencia la Iglesia Católica, después del fin del comunismo en el 91. En el 92 entonces se abre una relación diplomática entre el Vaticano y Mongolia. Y a los 10 años entramos nosotros los misioneros de la Consolata a apoyar precisamente esta misión. La misión no tiene que ser en países pobres, o sea, la misión es el Evangelio. Pero es que además es un país muy nómada, ¿no? Son tribus que están siempre buscando... Es un país muy nómada, pero en este momento con un gran éxodo hacia las grandes ciudades, como en este momento Ulan Bator, donde el 45% de la población total, que son más o menos 3.150.000 habitantes, vive en este momento en Ulan Bator. Y es por eso que, dando un poco respuesta a esa necesidad de tantas personas que llegando a la ciudad y no encontrando un lugar, digamos, bien para vivir, entonces nos hemos trasladado hacia la periferia, en la parte norte, donde estamos llevando adelante un proyecto. Estas son las tiendas, esta se llamaría, pues sería como la yurta en lengua local, esta es la gir. He traído esta en particular con esta cruz, puesto que una de las 7 parroquias que hay en Mongolia, 3 de ellas quedan en el interior del país, y una de estas es de los misioneros de la Consolata. Y nosotros hemos decidido, como parte también de la inculturación y de no alejarnos de la realidad de las personas, hacer de que pues, esta parroquia sea en una gir. Se parece a la Consolata Sí, de aquí. Se parece a la Consolata, eso iba a decir yo. La tienda, sí. ¿Ustedes hicieron la Consolata con algo que tiene parecido? La Consolata hecha por el padre Torazo, un italiano, pues sí, tiene como forma de sombrero y bueno, me hacen caer en cuenta de que sí tiene como forma de una yurta. ¿Cuántos habitantes en Mongolia? 3.135.000 habitantes aproximadamente. Sí, es muy poquita la población. Sí. Es de los países con mayor extensión y más despoblados del mundo. Dice que ¿Por el frío o qué? Ocupa el número 19 en países despoblados. ¿A qué temperatura alcanzan a llegar en los tiempos Pues, más fríos? imagínate que la temperatura puede bajar en Ulan Bator, que es una de las ciudades más frías del mundo, puede bajar a los menos 45 grados en la noche. Ay, por Dios Yo personalmente tuve la oportunidad de registrar durante el día menos ciudad es 38 esta? grados centígrados. Ahí lo que estamos viendo en la fotografía hace parte es una vista panorámica desde nuestro lugar de misión. Al fondo vemos todo el desarrollo urbanístico de edificios y ya edificaciones más grandes de la ciudad de Ulan Bator. Pero a medida que nos vamos alejando y vamos llegando hacia las montañas, vemos que el tipo de vivienda va cambiando y allí también se encuentran mezclados la yurta con las casas. ¿Y aquí dónde estamos?
Esta es la entrada a nuestro centro, donde hemos iniciado un trabajo desde el 2016. Ahí es el mismo centro en el tiempo de invierno, al comienzo del invierno, las primeras heladas del año pasado, en el mes de noviembre. Tapa orejas. Claro, por supuesto, allí se necesita en el tiempo del invierno más crudo tener tres capas de ropa. ¿Cómo se visten? Tenemos la primera ropa es pegada al cuerpo, la segunda que permita la transpiración y la tercera que corte el viento con coberturas de lana. ¿Y el baño cada 8 días o qué? Bueno, precisamente... Haciendo la aclaración, tenga o no tenga mugre. Cada ¿Qué? 8 días. Tenga o no tenga mugre. ¿Es en Sí, serio? sí, ¿Es en serio? Precisamente, con respecto a la ducha, nosotros tenemos en nuestra misión en la localidad de Arvejer, a 7 horas de la capital, uno de los proyectos son las duchas. Veíamos la necesidad de las duchas para las personas allí, ellos se podían bañar cada mes. Entonces ahora tenemos No era un cada proyecto, 8 días, era cada mes. Era cada mes. Nos parecía mucho 8 días. Y tenemos un proyecto de duchas que usamos con panel solar y entonces le damos la oportunidad a niños y adultos de bañarse 2 veces a la semana. Pero es que es muy bravo. Entre otras cosas, los mogoles que vienen de allá, mogoles o mongoles, vienen de allá, como decíamos, Kublai Khan, primero Genghis Khan, Kublai Khan, ellos calentaban, yo no sé si se iban calentando con bosta, es decir, es una mezcla del cagajón que dejan los caballos, Exacto. que se resecan y se unen con una especie de carbón, y entonces con eso es que se logran calentar en estas tiendas, es que son las tiendas donde viven. ¿Y qué comen? Allá tenemos, digamos que la comida no cambia entre ciudad y ciudad, hay un alimento que es nacional. Hay uno principal para una fiesta nacional que es la del Nuevo Año Lunar, celebrada en el mes de febrero, la segunda luna llena, y durante esta fiesta se come el bots. El bots sería para nosotros una especie como de albóndiga cubierta con una pasta como de lasaña y en la parte de encima lleva así como un adornito. Se pone a congelar porque ellos lo preparan desde el mes de diciembre. Ellos pueden preparar para la fiesta 3.000, 4.000, 5.000 bots. Entonces, recordemos que allí por las bajas temperaturas pues tenemos el congelador natural. O sea, usted lo saca afuera y ya. Ellos lo van preparando desde el mes de diciembre, lo ponen en bandeja, lo sacan y luego lo meten dentro de la heladerías. No hay heladerías. No. Nosotros No de hecho compramos la carne, el pan, en el mes de noviembre hay una semana donde intentan sacrificar la mayor parte de animales, evitando de que mueran durante el invierno, y esta carne se deposita en los balcones de las casas y se mantiene muy bien hasta el mes Además, de no puede salir abril. no puede salir a comprar nada con esa temperatura. ¿En qué épocas especialmente es el frío más intenso? Pues el invierno oficialmente inicia el 22 de diciembre. O sea, usted se escapó del invierno. Yo me escapé un poquitico del invierno este año, ya sería el tercer invierno. Ellos tienen una manera de medir el invierno muy interesante que se llama el Yusun Yus. Yusun Yus es el 9-9. A partir del 22 de diciembre ellos contabilizan 9 semanas y cada semana es de 9 días. Entonces la tercera y cuarta semana de ese Yusun Yus, de ese 9-9, es el frío más aterrador en Mongolia, es el frío Pero hay más una leche crudo. de la que estaba hablando Néstor ahorita, hay una leche De especial. Leche de yegua, y de ahí sacan también el aguardiente. Eso fue lo que salvó a Europa ¿Por qué? de Genghis Khan. Lo que pasa es que ellos bebían, los caballos son pequeños, de muy poca alzada, pero son demasiado fuertes. Y resulta que Genghis Khan se vino con sus hordas para Europa y dormían sobre el caballo, eso nunca paraban, sino dele y dele y dele y dele y dele. Cuando llegaron a las llanuras de Hungría, al hombre le dio por beber vino, le ofrecieron vino, se emborrachó con vino, se cayó del caballo, se fracturó todo el cuerpo, entonces como un Khan no podían enterrarlo en suelo extraño, sino que tenían que llevarlo. Llegaron hasta ahí, iban ya a invadir Europa y lo se tuvieron que montaron en una devolver. turega y se lo llevaron de regreso hasta allá. Eso salvó a Europa de las hordas de Genghis Khan. Y algo bien interesante frente a la comida. ¿Usted sabe de dónde viene la carne a la tártara? Que es cruda. Viene precisamente, quería hablar sobre eso, a partir de los caballos, y es que durante las campañas que ellos hacían, las batallas, no teniendo tiempo de consumir, ¿no?, el alimento, entonces depositaban la carne entre la silla y la alfombra
del caballo, y entonces del con caballo. el movimiento y el calor del caballo, entonces se producía lo que hoy en día llamamos la hamburguesa, solo que en Estados Unidos le pusieron el pan. No, Pero sí, ellos resulta que la carne se maceraba mientras iban galopando. Y entonces iba como teniendo estaba el saborcito. Claro. Sí, no, y además ese era el sabor. Ahí es donde está, en serio, ahí es donde está el sabor, es el reemplaza el ajo, reemplaza absolutamente cualquier condimento. Lo metían aquí debajo de la silla, entre el pellón y la silla, y empezaba a macerar al galope, empezaba a macerar la carne, y cuando llegaba ya la carne estaba lista, y es cruda, la comían así. A propósito de gastronomía mongola, hay también un plato que para mí ha sido el más exquisito y se llama el jorjok. El jorjok se puede hacer de carne de vaca o de chivo, de ovejo o inclusive de caballo. Es una carne que se prepara con piedras calientes. La piedra se pone al fuego, es una piedra negra que se pone al fuego cuando está al rojo vivo. Entonces en un recipiente se hace pues todo la cebolla. Una especie de cayana. Eso, entonces se va poniendo un tendido de carne y luego se ponen las piedras sobre la carne, luego carne nuevamente, piedras, carne, puede llegar a tener 6, 7 niveles. En la parte de encima se cubre con papas y zanahoria, pero algo muy interesante es que después de más o menos 2 o 3 horas de cocción, una de las condiciones para comerlo es de que al ser extraídas las piedras de este recipiente, todavía continúan a estar muy calientes, entonces las limpian y las van pasando de mano en mano. Puesto que como esto es un alimento invernal, del tiempo del invierno, entonces la condición es que tener bien las manos bien calientes para poder entonces conservar el alimento. Las piedras te calientan las manos. Pues Al pasar no hemos hablado, por ejemplo, del fenotipo, muy interesante que nos cuentes cómo son físicamente y de lo que ha producido la misión. Y de la fe, exacto, de Pues lo más no importante estamos que es, tan en qué ocupados. creen, cuál es como ese sustento. Pero espérame un segundo porque voy a presentar una de las notas con Néstor Armando Alzate. Recuerden que también les vamos a presentar este segundo tomo. Néstor, qué alegría, ¿no?, tenerlo nuevamente aquí, este segundo libro, y vamos a tener el tercero y el cuarto. Por trimestres. Por trimestres vamos a ir haciendo esta Aquí edición. hay enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. De abril, mayo y junio hay una fiesta que es la de Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Vamos a ver ese santo del día, no recuerdo la fecha, ahí nos debe aparecer la fecha cuando tú hables. Vamos a conocer esta historia que pertenece al segundo trimestre, a este nuevo texto de Néstor, y regresamos para hablar con él. Nos está diciendo Es Caro que 25 de junio. Exacto, 25 junio de 25. junio. Muy bien, aquí está la historia de Tomás Moro, una de las más interesantes. Cuando llegó al pie de la escalera le dijo al jefe del destacamento: os ruego, señor teniente, que me ayudéis a subir. Para bajar ya me las compondré yo solo. A continuación el verdugo, al que acababa de regalarle un ángel de oro que colgaba de su cuello, lo decapitó el 6 de julio de 1535 y su cabeza, que fue empalada en el puente de Londres, desapareció esa misma noche porque su hija Magdalena pagó a los guardias para que se la entregaran y así la puso a salvo de la ira de Enrique VIII, quien lo mandó a buscar esa cabeza infructuosamente por toda Inglaterra, pues aún después de muerto, Santo Tomás Moro era una amenaza para la conciencia del rey y objeto de veneración del pueblo, que inmediatamente lo graduó de mártir. Y es que Tomás Moro era la piedra que el monarca nunca pudo sacar de su zapato, porque cuando pretendió obtener del Papa la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y al no conseguirlo se autoproclamó cabeza de la Iglesia inglesa, el santo, que a la sazón era el canciller, se negó a aceptarlo, renunció y se recluyó en su casa. Pero como su silencio hacía más ruido que el coro de áulicos de Enrique VIII, le exigieron que aceptara la primacía del soberano sobre la Iglesia, y Santo Tomás Moro afirmó tajantemente que soy buen servidor del rey, pero primero de Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Thomas More, Moro en español, nacido el 7 de febrero de 1478 en Londres, realizó sus estudios de gramática, retórica, latín, política, escolástica, humanismo y jurisprudencia de la mano de John Morton, arzobispo de Canterbury y Lord Canciller del Reino.
a cuyo servicio entró como paje cuando apenas contaba 14 años. El cardenal, al reconocer su notable inteligencia, su palabra ágil y su encanto personal, no dudó en patrocinar su formación y abrirle las puertas de la corte, en la que recién graduado litigó algún tiempo. Luego ingresó a un monasterio con la idea de hacerse monje y con los cartujos vivió varios años, pero prefirió abandonar esa incipiente vida religiosa y en 1505 contrajo un primer matrimonio en el que hubo 4 hijos. Gracias a su bien cimentada fama de abogado y a su rectitud moral y ética, accedió al Parlamento y a ese cargo le sumó poco después la designación de juez. Su ecuanimidad llamó la atención del rey, quien en adelante le profesó una profunda admiración, además de respeto, y lo convirtió en uno de sus hombres de confianza, entregándole en principio la subprefectura de la ciudad de Londres, un altísimo cargo. Luego lo envió al frente de varias embajadas al exterior como su representante personal. Y por sus logros fue nombrado caballero, luego vicecanciller del Tesoro, rector de las universidades de Oxford y de Cambridge, y finalmente en 1529 fue el primer laico en varios siglos que accedió a ese cargo, se convirtió en Lord Canciller del Reino, el segundo hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Al tiempo que desplegaba sus dotes de político y humanista, sacó a relucir los de escritor y, aparte de ensayos, documentos y comentarios defendiendo la Iglesia ante el embate del luteranismo, escribió su libro cumbre, Utopía, obra en la que describe una sociedad muy pacífica y feliz en la que reina la solidaridad, la paz y la concordia. Y es considerada, entre otras cosas, una de las más grandes creaciones literarias de la humanidad. Todo marchaba sobre ruedas hasta que surgió el enfrentamiento de Enrique VIII con el Papa, y al no contar con el apoyo de Santo Tomás Moro, que sin dudas legitimaría su posición ante el pueblo y el mundo, sin miramientos lo condenó e hizo ejecutar dentro de la Torre de Londres. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935 y proclamado santo patrono de los políticos y gobernantes en el 2000. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás Moro que nos enseñe a defender nuestra Iglesia aún con la vida. Entonces ya nos trae otro libro en el cual nosotros podemos aprender muchísimo de los santos. Recuerden que una persona como San Ignacio de Loyola se convirtió precisamente a partir de la historia de los santos, leyendo diariamente esta bellísima historia, estas narraciones de Néstor. Néstor, ¿qué podemos esperar de este segundo tomo, digámoslo así? De este segundo tomo, no sé, el santoral tiene una característica muy hermosa y es que cada uno tiene santos muy atractivos. De hecho, yo diría que no es que tiene muchos santos atractivos. Santos favoritos. Todos los santos son atractivos. Pero uno tiene santos favoritos, sí. Pues bueno, o con para los mi que gusto, tiene Francisco, Ignacio de Loyola, San Pedro Claver. Yo voy a leer algunos de los que están en este segundo tomo para que... Son muchísimos. Francisco de Paula. San Francisco de Paula, están los beatos mártires colombianos de la comunidad San Juan de Dios, está Santa Gema, Santa Liduvina, está San Ezequiel, San Benito, José Labre, la Beata María de la Encarnación, está Santa Inés, San Anselmo, San Jorge, San Marcos Evangelista, Santa Cita, que tiene una historia muy bonita, Santa Catalina de Siena, impresionante. Doctora de la Iglesia, siendo analfabeta, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, muchos son seguidores de Luis María Griñón de Montfort. San Atanasio, está la exaltación de la Santa Cruz, Santo Domingo Sabio, Santo Job, Santa María Mazzarello, San Juan de Ávila, que fue maestro de muchos de los santos posteriores, Nuestra Señora de Fátima, que lo vamos a ver enseguida, esa va a ser la segunda nota que les vamos a mostrar. Está Santa María Magdalena, Santa Rita de Casia, San Juan Bautista, María Auxiliadora, Santa Mariana de Jesús, San Agustín. No, pues es que en San Felipe Neri, o sea, santos de los que todos queremos saber sus historias, Santa Juana de Arco,
una historia muy bonita que nos ha traído Néstor. Santo Tomás Moro, el que acabamos de ver, San Ireneo, San Pedro y San Pablo, es una fiesta muy querida por nuestra iglesia el 29 de junio, y los protomártires de la iglesia, entre muchos otros en este nuevo... Bueno, yo sí quiero preguntarle algo al padre, porque en este empaquecito que ahorita me mostró, ya me acordé, Tai Chi. El Tai Chi de los chinos, ¿cierto que sí? Esto es algo que tiene que ver con un poquito de magia, ¿no? Esto lo utilizan mucho las familias mongolas cuando se llega a una casa y se visitan. Ellos lo reciben a uno con este juego que se llama el shagué. El shagué está hecho con el hueso como el tobillito del ovejo. Y entonces él tiene 4 caras. Uno que hace parte de los 4 animales nacionales: el ovejo, el chivo, el camello y el caballo. Entonces, al lanzarlos, dependiendo por la parte donde hayan caído, ellos le dirán a uno si va a tener felicidad o si... Es como una especie de runas, de las runas de los escandinavos. Algo así parecido. Podría ser, más o menos, sí. Qué bien. Recordemos que estamos en una sociedad allí en Mongolia donde son muy supersticiosos. Eso le iba a y me imagino que es muy animista esa sociedad. Precisamente, sí. De hecho, la superstición, hay algún elemento que yo he ido aprendiendo pues compartir con la gente, y es cuando tú vas, por ejemplo, por una avenida y ahí de pronto en la mitad del andén un poste. Y entonces no se puede pasar, las personas no pueden pasar una por un lado y la otra por el otro, porque entonces más adelante van a tener una discusión y van a tener división. Y entonces la idea es pasar todos dos por un mismo lado del poste, pero no separados. Independientemente de cuál de los dos lados. Independientemente de cuál de los dos lados. Eso me parece un poquito a la escalera, ¿no? No pasar por debajo de la escalera. No pasar por debajo de la escalera, se podría decir como aquí en Pero, Colombia. ¿Qué creen? Eso se me iba a preguntar, Alejito. ¿Qué creen? ¿Qué ha producido entonces la misión que ha hecho la iglesia? Ajá. Mongolia pues es un país de tradición budista, el budismo tibetano. Hay 2 escuelas de budismo, un tibetano y el otro propiamente mongolo, pero también muy mezclado con el chamanismo. Por eso que allí en las montañas, consideradas montañas sagradas, existe lo que se llama el obo, que son unas formaciones de piedras donde ellos, orientados por lo que les diga el chamán, van allí para liberarse de objetos, de cosas que los atan, ¿no? Allí también hacen ofrecimientos con el té. Recordemos, el té es muy importante para ellos. En las mañanas la mamá, cuando prepara el té, hay una cuchara de madera que tiene 9 orificios. El número impar para el pueblo mongolo siempre significa felicidad. Entonces, preparando el té, que es un té blanco con sal, lo lanzan por la ventana, bendiciendo 3 veces el exterior de la casa o las personas, la familia. O sea, es un concepto muy animista, es decir, el Espíritu de Dios está en todas las cosas, en todas las plantas, en esas piedras, en esos templos, es un concepto muy animista. Exactamente, porque muchas veces, como decía Jen Sobo, lanzando por ejemplo un reloj, lanzando una olla, algún elemento se están liberando precisamente de ese espíritu. Y si pasa alguien por ahí, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, hay algo muy importante, es que cuando lo lanzan, ellos ya van saliendo del lugar y no miran hacia atrás. Porque es que lo lanzan hacia atrás, ¿cierto? Sí, lo lanzan hacia atrás. Lo mismo es, por ejemplo, cuando mueren niños, bebés en la estepa, en el interior del país, ellos no son enterrados, ellos son envueltos como una especie como de tabaco. La persona agarra una motocicleta o un caballo a toda velocidad y lanza el bebé, pero no mira hacia atrás. Nunca vuelve a mirar hacia atrás. De hecho, muchos de los personas budistas van al cementerio el día del entierro, pero no vuelven al cementerio, no visitan el cementerio. Entonces, parte de ese cambio que se está dando hoy por hoy con la evangelización en Mongolia, ya de 26 años de existencia, hemos tenido la posibilidad de ver cómo las familias van asimilando también nuestra creencia, y dentro de ella el visitar, por ejemplo, los cementerios. Ver la muerte de un modo distinto. Ver la muerte de un modo distinto y no temerle a la muerte, no temerle a la muerte, sino vivir en clave de resurrección. ¿Qué afirmaciones tienen, qué dichos tienen, qué convicciones de fe tienen que te parecen muy valiosas en Mongolia? Aunque sea en el budismo, ¿qué resaltas de su creencia? Partiendo del cristianismo, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que a ellos los ha impactado muchísimo, y es el reconocer, el ver, el descubrir que el Hijo de Dios se ha encarnado y ha muerto en una cruz por amor a la humanidad.
Eso llega muy bien al ha sido un elemento que ellos dicen, cómo el Hijo de Dios, que creíamos que era lejano, cómo el Hijo de Dios llega a este mundo, habita con nosotros y muere por amor a nosotros. Eso ha hecho que muchas personas se hayan convertido. ¿Nos ibas a contar algo de la iglesia, del templo? Quería precisamente hablar algo acerca de, pues, es un elemento de inculturación. Esta es la casa tradicional mongola. Las casas, no solamente la tradicional, sino también en los edificios, las oficinas, siempre tienen el umbral de la puerta, el marco de la puerta sobresale. Por eso que si algún día ustedes van por allí, Néstor, vas por allí por Mongolia, nunca se debe pisar el umbral de la puerta y siempre entrar con el pie derecho. Es muy importante también respetar el sentido del tiempo, el sentido horario. Entonces, cuando se ingresa a la gir, inmediatamente se voltea a mano izquierda para entonces hacer el giro en el sentido horario. En la parte opuesta de la puerta... ¿Por qué respetar el sentido del horario? El sentido del tiempo, no ir en contra del tiempo. Ya. En la puerta siempre va de cara al sol, aprovechando entonces la energía. Allí, por ejemplo, esta es la cúpula de la gir. Entonces va siempre hacia el oriente, por donde sale el sol. Al sur. Este sería el oriente y entonces se aprovecha todo el día. El sol calorcito. empieza a dar aquí en la mañana, al mediodía y el occidente al sur. En esta parte de acá. Sí. Y en la parte norte, que es la parte más fría, mire que no hay ventanas, no hay nada. Inclusive en los edificios se intenta llevar siempre esa tradición para preservarse del frío. Esta es la parte de la cúpula. Entonces, cuando el sol está alumbrando en esta parte de acá, que es la mañana, entra a través de la cúpula y se ve la luz proyectada en este lado. A medida que el sol va girando, a mediodía se va a ver proyectada en este lado, en la parte interna, y en la tarde en esta parte. Esa sería la manera de medir el tiempo de los mongolos. Qué bien. Un elemento que yo quería hablar sobre la liturgia. Perdón, pero entonces aquí hay una claraboya sin ninguna protección. ¿O esta parte de acá tiene un plástico grueso, y por un lado sale entonces la chimenea, porque en el centro, esta es la parte de la divinidad. Recordemos, es ahí donde el contacto entre lo celeste y lo terrestre. A partir de ahí, ellos tienen una cuerda hecha de cola de caballo, o de pelo de crin, y entonces esa cuerda sirve para sostener la cúpula y toda la parte del techo en los tiempos donde hay vientos muy fuertes. Pero ¿qué sucede con esa cuerda? Esa cuerda es como, lo podríamos decir, como un cordón umbilical, y entonces ellos entienden que por ahí no pueden pasar, no pueden transitar, porque es el lugar de la divinidad. Hubo un elemento... Perdón, yo te iba a decir algo, que la chimenea. Entonces se asume que el fuego debe estar en el centro. El fuego debe estar en el centro. Y esto sirve también como de las chimeneas de Tiro, por donde sale el humo. Por donde sale el humo, precisamente. Claro. Ahí es donde está el fuego de los dioses lares. Ahí es donde está el lar. Y los antepasados están ahí en ese fuego. Están presentes ahí. Que también en la parte aquí norte de la gir es donde está el altar del Buda, y donde se ponen el retrato de las personas, de los ancestros ya fallecidos. Ahí sí lo recuerdan. Y hay algo muy lindo, y es ver las familias donde hay, por ejemplo, 1 o 2 cristianos, que en esta parte del altar entonces están los elementos budistas, y está, por ejemplo, la Virgen, la cruz, y la parte pues cristiana católica. Respecto a la cuerda que yo decía que sostiene la gir en tiempo de invierno, en tiempo de vientos fuertes, pensando en esa unión entre lo celeste y lo terrestre, se pensó entonces en el bautismo. Para nosotros pertenecer a la familia cristiana a través del bautismo y al cuerpo místico de Cristo. Entonces se ha tomado esa cuerda, se le ha apoyado una piedra, que sería el sostén, y en esa piedra se ha tallado una cruz, se le ha puesto agua, y esa es hoy por hoy la pila bautismal de nuestra parroquia. Uy, no, qué hermoso. Vamos a orar con el Papa y regresamos, porque todavía hay muchas historias, tanto de Néstor como del Padre Jameson.
tenemos invitación de El CIRE para que nosotros estemos formándonos y sobre todo cultivando en nuestro interior. Ejercicios espirituales con acompañamiento personal. Son ejercicios de 9 días en Medellín. ¡Qué emoción! Abril 12 al 21 de 2019. Lugar Centro de Espiritualidad La Cabaña, en La Ceja, Antioquia. Información e inscripciones con Olga Estela Arbeláez. El teléfono no lo veo, pero pueden escribir al correo electrónico olguiarbe@hotmail.com. Esto es una invitación muy buena para nosotros en Medellín. Ejercicios de 9 días. Ejercicios de 9 días en Medellín. Qué bueno. Y sobre todo muy completos. Muy completos. 9 días tiene que ser. Sí, claro que Ejercicios ignacianos. Yo quería mostrarles, Fátima, no alcanzamos a ver el video, pero sí quiero que Néstor nos cuente un detallito que Fátima tuvo uno de los eventos vistos por el mayor número de personas extraños, ¿no? La danza del sol, Néstor. ¿Cuántas personas? Permíteme, te voy a pedir un gran favor a ti, que tienes una voz bellísima, que lees, grabas muchos de los y que textos todavía tiene ojos. Yo quiero que lo leas. Léete ese primer párrafo, este primer párrafo. Este primer párrafo, Léetelo. bueno. Los 70.000 peregrinos, Pili, 70.000 peregrinos, empapados y embarrados, que continuaban absortos mirando hacia la encina sobre la que supuestamente, porque ellos no podían verla, se posaba la Virgen, mientras conversaba con los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, ese 13 de octubre de 1917. Acuérdense pues, 70.000 peregrinos. No tardaron en percatarse de que la lluvia había amainado y las nubes se abrían para que un extraño sol plateado, que podía mirarse directamente sin quedar encandilado, emergiera recortado sobre un límpido e inefable cielo azul. El susurro del rosario que se extendía por la explanada y parecía el zumbido de un enorme enjambre de abejas se fue acallando y el silencio se hizo tan denso como el vapor con olor a tierra, que se levantaba acompasado de las miradas dirigidas al cielo en el momento en que el sol, cual si fuera el faro de una ambulancia, comenzaba a girar sobre sí mismo y a irradiar luces de todos los colores que se reflejaban en los árboles, rocas y miles de rostros demudados, primero por la estupefacción y luego por el pánico, al notar que el astro rey descendía vertiginosamente y en zigzag hasta quedarse suspendido a poca altura sobre sus cabezas. A los pocos minutos la estrella volvió a su lugar y los arrepentidos espectadores quedaron con las ropas tan secas como enjuagados sus pecados. Cosa tan bella. Es que es la historia. Yo creo que este es el milagro. Esa es la historia de ese 17 de octubre, perdón, 13 de octubre de 1917. Fue la última aparición. La última aparición de la Virgen, como quien dice, les muestro pues y me despido ahora sí. Ese es el milagro más grande del siglo XX y todavía no lo hemos justipreciado, porque es que fue visto por 70.000 personas, por periodistas de todo el viejo continente, entre ellos representantes de muchos diarios que eran comunistas, ateos que no querían creer y fueron por simple curiosidad. 70.000 personas vieron el cielo, el sol danzando y cómo bajaba y girando como si fuera un faro de ambulancia y pendulaba y cambiaba de color y descendió a una altura, digámoslo, relativamente pequeña, no sé cuánto, pero lo cierto es que la tierra se secó y estaba enfangada y la gente estaba empapada y en cuestión de instantes quedó seca. Y eso, imagínense ustedes viendo uno el sol danzar. Qué hermoso. Ese milagro todavía no lo hemos sabido justipreciar en el siglo XX. Yo creo que es el milagro más grande, me atrevería a afirmarlo, el fenómeno natural más grande de la historia, que 70.000 personas lo vieron. Es que si uno busca en las noticias puede encontrar esos relatos de los periodistas que estuvieron en ese lugar. Entonces es muy interesante. Una de las historias de las muchísimas que aparecen en este segundo tomo del Santo del Día de Néstor Armando Alzate, que los invitamos pues a encontrar aquí en nuestro canal Televida, una manera de apoyar también la obra del canal
y nuestro agradecimiento a Néstor, porque no solamente se ha quedado para la televisión, sino que ahora lo podemos degustar, leer, subrayar, volver sobre las historias, meternos en la vida de los santos y animarnos a ser uno como ellos. Gracias a Néstor. Se nos acabó el tiempo. Padre Jameson, tantas cosas, el dromedario, por ejemplo, el tipo... A mí se me quedaron Mongolia, una que otra pregunta. Pero en otra oportunidad que venga, Padre, lo invitamos a que esté con nosotros. Vuélvanos y también a Néstor, visitar. para que nos acompañe, porque es rico escucharlos a los dos hablar sobre una región tan desconocida para nosotros. ¿Algún lugar donde encontremos a los misioneros de la Consolata, un teléfono, una página, no sé? Los misioneros de la Consolata estamos aquí en Medellín, en Robledo La Pola, tenemos un centro de animación vocacional y misionera, pero también entonces en Bogotá, estamos en Modelia, la parroquia Nuestra Señora de las Misiones en Modelia, sí. Tenemos la casa de la sede regional, y en la página de internet también tenemos misioneros de la Consolata en Mongolia, y ahí aparece entonces nuestra página. Es que vino vestido con un traje típico y no pudimos hablar de eso. Esta es parte del traje típico mongolo que se llama el del, que ha existido desde hace muchísimos miles y miles de años. ¿Y ese es del? Y ese se llama el del, sí, este es el del. Lo llevo con mucho orgullo porque es llevar conmigo la cultura mongola. Muy hermoso. Y me faltó mostrar pues esta cruz también, que ha sido pintada por uno de los 34 católicos que tenemos en la parroquia de Arvejer, y es un recuerdo que tengo de la primera Pascua que viví allí, donde pude bautizar a 6 mongoles jóvenes. Entonces, no se nos queda mucha cosa. Muchas gracias. Pendientes, pero muy rico, porque ya más o menos nos acercamos a la cultura gracias a tus palabras. Dromedario de dos jorobas. El camello tiene una, y el dromedario 2 jorobas. 2 jorobas. Y es de Asia, específicamente de Asia. Muchas gracias a Néstor, a ustedes, amables televidentes.